¿El resto me está escuchando? Confirmen si se me están escuchando. Profe, yo perfecto. Seguramente algo de la conexión de la compañera que ahí vi que en el chat se desconectó. Ya está volviendo a conectarse. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los que se fueron sumando. Vamos a arrancar tratando de hacer el ejercicio 1 del práctico de continuidad. La parte 4. Entonces, el ejercicio 1, la parte 4. Nos dice algo más o menos así. Tenemos que estudiar la continuidad en los reales de las siguientes funciones. Y en la parte 4 la función está definida de la siguiente forma. Está definida en dos partes. Una que es, y voy a respetar como quedó escrito, que seguramente no era lo que quería escribir, pero me traicionó el editor de ecuaciones. Quedó como x por 2 menos 4 menos 1. Todo eso en el exponente sobre x más 2. Y esta expresión es válida cuando x es mayor que menos 2. Y luego nos dicen que vale x a la 2 más 4x cuando x es menor o igual a menos 2. Nos piden estudiar la continuidad en todos los reales. Entonces, en principio, el primer real donde tendría algún problema de continuidad es efectivamente en menos 2, porque de menos 2 hacia la derecha vale una expresión, particularmente de igual o mayor a menos 2, no, perdón, cuando es igual o menor a menos 2, vale x2 más 4, según lo que está definido, y cuando son mayores que menos 2, vale esta división, ¿sí? E a la x por 2, menos 4 menos 1, sobre x más 2. Arranco pensando el segundo término, que es una ecuación de segundo grado, entonces existe siempre, entonces no hay problemas de dominio, entonces es una continuidad, es continua, salvo en este valor que era que habría que averiguar. La ecuación de la primera parte, lo primero que me definieron, como es una división, el problema estaría en que x más 2 no puede ser 0, pero cuando x más 2 sea 0, el problema pasa a estar de vuelta en el lugar de menos 2, que es donde ya está partida la función. Quiere decir que en el único punto donde podría llegar a haber una discontinuidad es en donde está partida la función. Quiere decir que si yo estudio la continuidad en menos 2, si se verifica, la función es continua en todos los reales. Si no se verifica, como encontré un real donde la función no es continua, entonces voy a decir que la función no es continua. ¿Sí? Pero una duda, profe, porque en realidad el dominio ahí es menos 2, porque se hace 0. Pero en el sistema, en realidad, cuando la función se hace menos 2, corresponde a la otra función, a x2 más 4x. Claro, esta discusión que yo planteaba para ver si no existía o no,
Primero la pienso en todos los reales. Ujú, Como es una división, el único drama estaría en este término. sí. Pero Pero estamos dentro de de la acuerdo que, función, justo coincide en la que donde se parte. sí, Entonces no necesito volver a explicitarlo. ¿Se entiende a lo que voy, Mercedes? También es cierto lo que vos decís. En ese valor, la expresión válida sería esta de aquí. claro. Cambiémosles el denominador. Debe decir x más 2. Vamos a suponer que dice x menos 2. Ahí sí ya. Ahí sí, eh, porque pasaría a ser válida donde es válida la expresión. Entonces, además de menos 2, tendríamos que preocuparnos por el valor 2. ¿Se ve eso? sí, 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 sí. Y si le ponemos ponerle más 7, de vez de este 2, También tenemos que buscar el cambio. no nos preocuparía, porque el que estaría no Ah, no, porque es teniendo menos 7 imagen, y está en el otro, claro. estaría exacto. Sí, 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 sí. ¿Sí? El punto de corte de salto de una exposición a la otra, seguro ahí voy a tener que estudiar. Lo que tengo que ver es que no haya algún otro punto, ¿sí? Que no esté definida la función, porque en realidad la continuidad siempre la voy a terminar estudiando, ¿sí? En donde no exista la función. Nicolás pregunta por qué menos 4 menos 1. Y si yo miro la letra del práctico, el 1, 4, el exponente de E dice x por 2 menos 4 menos 1. Estaba así en la letra. El sería, no sé en qué estaba, si estás hablando de ese mismo término, o me cuesta leyendo solo el chat. Ah, está, ojo con la suposición. Yo ahí lo único que tengo que copiar es la letra del problema, que está así tal cual en el práctico. Entonces, lo primero que voy a hallar es la imagen de 2. Podría hallar el límite por derecha de 2, el límite por izquierda de menos 2, que es el que estaríamos tratando de encontrar. Como me decía la compañera Moglia, voy a usar la segunda expresión, porque cuando x es igual a menos 2, vale x2 menos 4. Esto me quedaría menos 2 a la 2. Si sustituyo x, acá puedo sustituir tranquilamente porque estoy calculando la imagen. Entonces cuando calculo la imagen puedo escribir y sustituir x. Quiere decir entonces que f de menos 2 me termina quedando menos 2 a la 2 nos da 4. Y no, porque menos por menos da más. Y 4 por menos 2 nos termina quedando menos 8. Quiere decir que la imagen de menos 2 nos daría menos 4. En este primer cálculo. Donde el límite por derecha o por izquierda, cuando x tiende a menos 2, y estoy aplicando la condición necesaria y suficiente de continuidad, que me pedía que la imagen, en este caso de x igual a menos 2,
tiene que coincidir con los límites laterales. Acá voy a aprovechar parte de la información que me dan en la definición. ¿Por qué? Porque para las x que estén a la izquierda de menos 2, las que sean menores que menos 2, va a ser válida esta expresión. Y además, como ya sé que no me va a dar 0, cuando calcule el límite de la x tendiendo a menos 2, dijimos que a la izquierda, es decir, los valores que son menores que menos 2, de la función, aquí la expresión que va a ser válida para calcular este límite vuelve a ser x a la 2 más 4x. Entonces, este límite, cuando x tienda a menos 2, estamos trabajando a la izquierda de menos 2 y los valores menores que menos 2, de x2 más 4x, esto me va a volver a dar menos 4. ¿No? Porque si bien no escribo el valor de la x en cada uno de los casos, cuando hablé de la tendencia, x a la 2 va a seguir tendiendo a 4. Este término, que es la 4x, va a seguir tendiendo a menos 8, que decir que este límite, por ahora, viene todo encaminado a que la función parece que va a ser continua. Entonces, vamos a estudiar ahora por la derecha. El límite de esta función cuando x tienda a menos 2 por la derecha de la función f de x, y esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la expresión e a la x por 2 menos 4 menos 1 dividido x más 2. Entonces, x por 2, esto sería menos solo este término de acá, sería menos 4, ¿no? Sería menos 2 por 2. Quiere decir que todo el exponente sería menos 4, menos 4, menos 1. Quiere decir que tendería a menos 9. Quiere decir que esto sería e a la menos 9. Todo el término, toda la potencia esta de e con respectivo exponente, eso va a tender, al otro lado se me queda, después lo voy a poner el resultado, todo eso va a tender a e a la menos 9. Ya lo habíamos hablado en otros encuentros.
e a la menos 9, como la base es positiva, es un número positivo, por más que tenga su exponente negativo. Y este término que tengo acá, x más 2, va a tender a 0, particularmente como estoy a la derecha de menos 2, ¿sí? Estoy hablando de un número que sería menos 1,9, es decir, que menos 1,9 más 2 me estaría dando positivo. Por lo tanto, un número positivo dividido 0 por derecha me termina dando más infinito. Entonces, como el límite a la izquierda de menos 2 de la función termina siendo distinto del límite que me dio a la derecha, cuando x tiende a menos 2, en este caso a la derecha de la función. Entonces, lo primero que puedo afirmar, porque era parte de lo que me preguntaban, era que está estudiando la continuidad de todos los reales. Entonces, lo primero que puedo decir es que f no es continua en x igual menos 2. Eso es lo que acabo de probar. Pero como tengo un real que pertenece al dominio de la función y no es continua, entonces puedo responder a la pregunta que me hacían, que era ver, estudiar la continuidad. Entonces puedo afirmar que f no es continua, en este caso, en los reales. Que era la pregunta. ¿Por qué? Porque encontré uno donde no es continua la función, entonces en definitiva la función no es continua en los reales. No funciona el caso inverso, es decir, donde yo encuentre un punto donde sí sea continua, no voy a poder afirmar que es continua en todos los reales. No es 9, es menos 9. Ahora voy a responder las preguntas del chat. Si menos 2 por 2 tendió a menos 4, y esto también vale menos 4, y esto vale menos 1, al hacer la suma de los enteros, x2 menos 4 menos 1, cuando x tiende a menos 2, ahí tiende a menos 9. No fue de ninguna pantalla anterior, está acá, en esta misma pantalla que se supone que deben estar viendo. ¿Por qué xz es 4? Leo ahí en el chat, Virginia, dame más datos ahí porque no veo de dónde, o no me doy cuenta que estás leyendo para decir xz es 4. X a la 2. Quiero suponer que tienen el práctico a mano, porque acá lo que tengo es la letra del práctico. Sería bueno que lo tengan a mano, ¿sí? Porque estaba esperando llegar al final para poder leer el chat y que no se nos corte. Por eso te estoy contestando ahora, Virginia. Nicolás dice sustituyó X en el numerador. Ojo, no sustituyo, tiende, ¿sí? Es un límite. Entonces, ¿por qué me termina dando más infinito, Santiago? Porque te queda en el numerador
e a la menos 9. Ese número es positivo, es un número real. Y el denominador termina tendiendo a 0 por derecha, es decir, tengo la división de dos números positivos. De ahí que me dé más. Sigo utilizando la regla de signo. A infinito, porque cada vez que me quede un número dividido, algo que tiende a 0, sé que va a dar infinito. El más o el menos lo defino con el signo de cada una de las expresiones que vamos a conocer a la hora de calcular. Claro, ojo, no. El signo de un exponente, ¿sí? En general vamos a estar trabajando con el exponente de e, que es un número positivo. Si el número es positivo, ¿sí? No importa a qué lo eleves, siempre te va a dar positivo. Mauro, en este caso particular, tengo que sí o sí ir por izquierda y por derecha porque me están preguntando la continuidad. Entonces, cada vez que la pregunta apunte a la continuidad del ejercicio, voy a tener que estudiar tres cosas. La imagen en el punto donde estoy estudiando, como en este caso que es menos 2, y tanto los límites por la izquierda y por la derecha. Independientemente qué calcules primero, segundo o tercero, esas tres cosas tienen que aparecer en la hoja en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Si la continuidad me la piden, en x igual 8, voy a tener que calcular las tres cosas a la vez. Cuando estemos estudiando una función, los límites laterales, vos lo vas a estudiar, ¿sí? En los puntos que quites del dominio, don Mariño. Y después, el otro gran yeito, para donde tenés que separar por izquierda y por derecha, es cuando te quede un número dividido 0. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado también que en las tablitas número dividido 0 te dice solamente infinito. Pero ese infinito puede ser de dos tipos, o más infinito o menos infinito. Acá no tuve la necesidad de volver a cortar porque ya por la definición de continuidad ya estaba trabajando con uno de los límites laterales. Más o menos claro eso, Mauro. ¿Ah? Cada vez que me digan continuidad, voy a hacer esas tres. Si vos estás calculando un límite, ¿no? Porque me pidieron calcular un límite y te enfrentás a número dividido 0, entonces ahí eh, voy a como a subdividir en dos cálculos para ver que me den lo mismo. Si me dan exactamente lo mismo, va a existir el límite. Si me dan cosas diferentes, no. El problema es el chat para poder trabajar que vayan surgiendo y las vayan se hayan trancado, hayan dentro de vuelta.
Hola. Ahora creo que me incorporé. Confírmenme si me están escuchando sin cortes. Ahora sí, bien. Entonces, no sé si hay algún otro ejercicio que tengan ahí con dudas. Práctico de dominio, el 1E. Vamos a buscar el práctico de dominio, el 1E. El que lo leo, Juan, y me confirma si... Ahí se me desconectó Juan cuando lo iba a leer. De dominio 1E tengo 2 por x a la 2 menos 4x menos 6. A ver si Juan se... Estoy, profe, estoy. ¿Era ese que había leído? F de x igual, entre No, paréntesis. no le escuché porque sin querer apreté para... Se salió todo acá, profe. El 1E que marcabas ahí del práctico de dominio. Te lo leo, así vos me confirmás a ver si no lo copio. F de x igual, paréntesis, 2 por x a la 2 menos 4x menos 6. Ese mismo, profe. Bien. Entonces estamos en el práctico de dominio. El 1E. La función está definida como, con esto que tengo acá, paréntesis, 2x a la 2 menos 4x menos 6. Juan, ¿qué te generó dudas de lo que está escrito ahí? Profe, en realidad no, es que este tema me costó un poco, me está costando un poco, porque estaba haciendo el repartido y me generó un poco de duda de qué bien lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo le averigüé las raíces, lo representé gráficamente, pero no sé cómo escribir la solución final. Eso es lo que me está costando. A ver, solo voy a hacer lo que me piden, que en este caso es el dominio, y que lo represente gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que me piden en este problema. Para determinar el dominio en esta función o en cualquier otra, yo lo que tengo que identificar es saber si existen valores de x que cuando sustituya, es decir, cuando vaya a buscar la imagen, hablando mal y pronto, no puedo hacer la cuenta. Eso significa que no exista. Que no puedo hacer la cuenta no porque yo no sé cómo hacerla. Vamos a entendernos. Que no puedo hacer la cuenta porque el valor final va a ser no existe. Preguntaba, porque capaz que acá lo que había confundido era que hubiera paréntesis, pero los paréntesis en esta expresión acá no pasa absolutamente nada. Esto que tengo acá es una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, sin haber calculado nada, ya sé que el dibujo es una parábola. ¿Será feliz o será triste? En eso no puedo dudar ni un segundo. Y como es una parábola, todos los valores de x tienen imagen. Es decir, yo elijo el x que se me antoje y lo voy a multiplicar por el mismo. Es decir, voy a poder calcular x a la 2. Claro, si elijo como valor de x pi, capaz que me complico un poco con las cuentas. Pero pi por pi es 2pi cuadrado. ¿Cuánto vale exacto? Yo qué sé, pero es un número. Y si es 7 quintos, será 7 quintos a la 2. Y lo podría hacer. Claro, si es 1, es mucho más lindo, porque 1 por 1 da 1.
Pero eso que puedo hacer con 1 y después restarle 4 por menos 1 y obtendré un resultado y después le tendré 6, lo puedo hacer con cualquier valor de x. Es más, cuando hablamos de dominio, hablamos, ¿cuándo tengo problemas de dominio? Y yo no puedo dividir. ¿Entre qué no puedo dividir? ¿Entre 0? Entonces, si tengo una división, tendré que investigar cuándo el denominador es 0. ¿Puedo calcular raíces cuadradas de cualquier término? No, no puedo hacer raíz cuadrada de menos 7. Entonces, si me enfrento a una raíz cuadrada, tendré que estudiar lo que está debajo de la raíz para que eso sea positivo o 0, para poder calcular. Quiere decir que en el dominio de mi función, cuando lo estoy determinando, lo que estoy tratando de tener certezas de qué valores de x tienen imagen. Es decir, existen el f de x. Y en este caso son absolutamente los reales todos. Entonces, este ejercicio, si viene acompañado del cálculo de las raíces, está mal porque no estás haciendo lo que se te pide. Es más, acá, solo mirando la expresión, ya podemos determinar el dominio. ¿Cómo voy a representar mi dominio en un gráfico? Solo mi dominio, que es lo que me piden. En este caso, voy a hacer los dos ejes. Le voy a poner acá X. Para que quede más chuchi. Acá le voy a poner f de X. Y más nada. Confírmenme si me están escuchando. Lo último que yo voy a decir, poníamos el 0, porque es el corte de los dos ejes, y cualquier valor de X tendrá imagen. Y acá tengo la representación gráfica de mi dominio. Y fin de esta actividad. Otra de las expresiones donde teníamos que investigar el dominio, que teníamos condiciones de existencia, era por ejemplo también en los logaritmos. Entonces, preguntaba María en el chat, ¿el dominio de S es los reales? Sí, son absolutamente todos los reales. La justificación, digamos, aparte de lo que está en pizarra, no, Antonio, por suerte en este no tengo que justificar más nada. En realidad en el gráfico, en esta primera parte, Daniel, no pinto nada porque no me piden estudiar el signo. Solo represento a el dominio. Y el dominio indica que absolutamente todos los reales tienen imagen. Pero no, yo no tengo información y no me pedían en este caso información acerca del signo. Cuando tenga que representar dominio y signo, ahí sí representaré ambas información. Yo por ahora no cancelo nada porque en realidad como no le hallé las raíces, ni siquiera tengo idea si tiene raíces. Pero eso sí me pidieran el signo. Si solo me piden el dominio y que lo represente, porque en realidad vas a marcar cuando llevas el dominio donde no existe. ¿Se entiende esa parte? Buscame un ejemplo de eso que me estás planteando, porque las raíces son el corte con X. Y que no exista una línea recta y le pongo arriba que no exista. El 1C, pero si seguís en el 1 no te pide. Yo leo el 1 entero. Determina el dominio de las siguientes funciones. En el 1 solo determina el dominio.
Sí, vamos a ir. El 1.6 que plantea, apago un poco el chat, así puedo escribir más cómodo. Si hay dudas, vayan escribiéndolas. Y después que lo estudiamos, vemos ahí las preguntas. La letra dice raíz cuadrada de x a la 2 más x. Entonces, voy a abrir el chat primero. Daniel, es este que estabas preguntando, ¿verdad? Ahí va. Bueno, la primera diferencia grande con el anterior, esta es una ecuación de segundo grado. Es una función polinómica. Esta es una función, podríamos decir, con radical. No me animo a decir que esa que tengo ahí escrito es de segundo grado. Tengo un tremendo raíz cuadrada. Entonces yo no puedo razonarla igual que la anterior. No puedo decir que existe siempre, porque las raíces cuadradas existirán siempre y cuando lo que esté hablando mal y pronto debajo de la raíz sea positivo o cero. Entonces, a diferencia de la anterior, acá, para poder hallar el dominio de la función, el otro visualmente podía, yo lo que tengo que intentar resolver es la inecuación x a la 2 más x, que eso sea mayor o igual que 0. El conjunto de x que sea solución de esta inecuación, eso será el dominio de mi función. Y Daniel, acaba de abrir el chat porque vi que tenía mensajitos. ¿No es la condición ser mayor o igual que 0 para que vos puedas calcular la raíz cuadrada? Estamos de acuerdo que sí, para que uno pueda eso es que exista y que tenga imagen, ¿se entiende? En el otro, en el anterior, no necesitaba expresar absolutamente nada, porque tenía multiplicaciones y sumas. Eran operaciones combinadas de números, que darán más lindo o menos lindo. Acá también podrán dar más lindos y menos lindos, pero de pique tengo un tema para poder calcular. Entonces, para que exista y efectivamente sea función, yo necesito resolver la inecuación. Es decir, si yo me olvido de la primera parte de la letra y ahora solo me quedo con esto, yo estoy buscando lo que hacíamos en el primer semestre, estoy tratando de resolver esa inecuación. Cuando la encuentre, que antes le llamábamos solución, eso ahora va a ser nuestra inecuación, ¿no? Esa es la hora de calcular. Va a cambiar, sí, cómo voy a representar gráficamente esto. Lo primero que, como es de segundo grado, lo que voy a hacer es plantearme la ecuación, ¿no? Si yo tengo que resolver x2 más x igual 0. Eso es lo que voy a intentar resolver. Ecuación de segundo grado, tenemos mínimo 2 caminos para poder resolver. Voy a elegir, en principio, porque me es más barata, voy a escribir menos y esto de escribir con el mouse es un poco cansador, entonces voy a factorizar. Esto lo voy a escribir como x por x más 1. Que tenga dudas si efectivamente esta expresión que acabamos de escribir sigue siendo x2 más x, piensa en la distributiva. X por x es x2, x por 1 me da x. Acá lo tenía como un efecto de suma, que no tengo una propiedad cuando es igual a 0, pero cuando es un producto que el resultado final da 0,
Entonces teníamos una propiedad que le llamábamos hankeliana, que nos aseguraba que el primer término de la multiplicación es el que tiene que dar 0, que en este caso ya obtengo una raíz de x2 más x, no de mi función. Tengo una raíz de x2 más x. Después, si es o no raíz de la función, lo veremos después. O que x más 1 sea igual a 0. Esta sería la segunda posibilidad que me brinda esta forma de poder resolver esta ecuación. Si aplico la fórmula de Bhaskara, la de segundo grado, como más le guste llamar, seguramente si hacemos bien las cuentas y las sustituciones, también vamos a llegar a x igual menos 1 y x igual 0 como soluciones de x2 más x. Quiere decir que ahora yo estoy en condiciones de hacer el signo de que, y acá de nuevo, fundamental de estudiar a qué le estoy estudiando el signo. Yo le estoy estudiando el signo a x a la 2 más x, que no es la función. La función es raíz de esta expresión. Acá tengo todas las x, acá voy a tener a 0, acá voy a tener a menos 1, tengo dos raíces, como el coeficiente principal de mi inecuación que estoy resolviendo es 1, el 1 de x a la 2, voy a arrancar con positivo, con negativo y con positivo. Por lo tanto, la solución de mi inecuación son todos los valores de x menores o iguales a menos 1 y todos los valores iguales o mayores, ¿sí?, de 0. ¿Por qué? Porque es cuando la expresión, según este signo, se hace positiva o 0, y en definitiva, esos eran los valores de x que yo quería encontrar. Quiere decir que si lo pienso como paréntesis, me sirven todos los números desde menos infinito hasta menos 1 y de 0 a más infinito, donde tanto menos 1 y 0 están incluidos en ese conjunto. Quiere decir que el dominio de la función que estoy estudiando, en este caso voy a decir que son todos los x, como escribíamos, que pertenecen a los reales, tal que también podemos escribir este conjunto con los símbolos de mayor igual, ¿sí? Eso a gusto del consumidor. Tenemos posibilidades para escribir este conjunto desde menos infinito hasta menos 1. Acá, paréntesis recto, unión, dijimos desde 0 a más infinito. Y creo que sobre todo la duda que planteaba Daniel, corregime por las dudas, era cómo escribíamos gráficamente esto que tengo acá. Bien, gráficamente ahora no estoy pidiendo la solución de la inecuación gráficamente, que era esta que teníamos y que escribíamos antes. ¿No? Acá tengo el gráfico de la solución de la inecuación. Yo ahora necesito llevar al gráfico el dominio de la función. Entonces, tenemos acá el eje de las x. Tenemos acá el eje de f de x. Acá vale 0. ¿No? Y acá debe ser punteado porque menos 1 pertenece al dominio. Menos 1 tiene imagen. Que lo que yo hice por ahora no se la hallé la imagen.
yo sé que todas las x que serán menores que -1 o -1, le voy a encontrar f de x. Voy a poder hacer un gráfico. Entre -1 y 0 no existe mi función. Es decir, los números que estén entre -1 y 0 no tienen imagen. Eso es lo que acabo de decir acá. Y en 0, como es un eje, sé que existe porque acá, de no existir, arriba del eje pondría un no existe. Si no me sirviera -1, una línea recta y no existe. Ahora, que la función en tal lugar vale 0, no lo estudié. Porque no me lo pedían. Sí, podré tener herramientas y sospechar de cómo queda el dibujo. Ahí los compañeros, mientras yo iba haciendo también, nos dio a todos, por suerte, el mismo conjunto en intervalos. Queda claro qué es lo que represento cuando llevo el dominio. Llevo la información que tengo, que es que, bueno, para estos valores de X tengo imagen. Para los que no, en este caso era todo un conjunto de números que tenía que sacar. Pero todavía no arriesgo a decir que la imagen de fulano es tal. No digo que lo que escribiste hace un rato en el chat no sea correcto. No era lo que me pedían en este caso. Y cuando hablo de que podemos sospechar de qué va a suceder con esta función, ¿puedo calcular la raíz cuadrada de un número positivo y que la imagen me dé negativa? ¿Existe esa posibilidad? No. Entonces ahí ya tengo como, cuando vaya a hacer el signo, si en alguna parte me da negativa, y tengo que ahí estar como bien atento. La raíz cuadrada de 8 no es un número tal vez de los más lindos, pero es positiva. No existe un número raíz de 17, no me puede dar negativa. Información que manejamos porque venimos calculando y venimos haciendo cosas desde que estamos haciendo matemática, no solamente este curso, que ya tenemos que estar empezando a estar atentos y sobre todo representar lo que se me pida. Eso es vital. En otras asignaturas, escribir todo lo que me venga a la cabeza se llama payar. Bueno, en matemática también se puede payar. Cuando tengo algo, no tengo ni idea qué tengo que hacer, entonces empiezo a calcularle todo lo que sé calcular y meto toda esa información en un lugar. Bueno, ese es el ejemplo de payar en matemática. Si me pidieron representar el dominio, solo represento el dominio. ¿Sí? En español puro voy a hacer los ejes y voy a quitar donde no haya función. Este dibujo, quienes dominen un poco de matemática y lo lean, entenderán que de 0 hacia más infinito va a haber función y de -1 a menos infinito va a haber función. ¿Claro esto? Creo que sí, que en ese práctico después hay un momento que les voy a pedir que representen el dominio y el signo. Es más, después de la clase de hoy, de lo que vamos a charlar hoy, el siguiente práctico, cuando nos volvamos a encontrar, va a ser de representar y estudiar una función. Entonces ahí vamos a ver, lo que vamos a meter es todo lo que venimos haciendo por partes, lo vamos a estudiar de una. Vamos a estudiar el dominio, el signo, límites laterales,
límites infinitos, y vamos a derivar, que es lo que nos estaría faltando charlar. ¿Algún otro del práctico que hayan intentado atacar y genere dudas del remate, de si lo que hicieron está bien? No me sale como que en el 2 parte G de ese mismo práctico, que dice x por raíz cuadrada, y tenemos ahí x sobre 4 menos x, Daniel. Genial. Entonces, de ese mismo práctico, el G, tenemos que la función por x por raíz cuadrada de x sobre 4, que se parezca a un 4 eso, 4 menos x. Vamos por partes. Si el dominio te da paréntesis recto 0, paréntesis curvo 4, nada más, tacharás de 0 para la izquierda todo y de 4 hacia adelante todo. Si diera eso. Pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Sí? Vamos por partes. Tengo toda esta expresión. Entonces voy a ir como pensándola. Sí, Nicolás. En el conjunto que escribió Daniel más arriba, en ese caso 4 iría con línea recta. Porque como es paréntesis curvo, no tendría imagen. Efectivamente. Pero vamos junto a este que está en la pizarra. En principio, ¿qué es lo que tengo? Tengo una multiplicación. La multiplicación existe siempre. Problemas de multiplicación no tengo. Entonces vamos a intentar hallar el dominio de esta función. Y vuelvo a repetir. Problemas con el producto no hay. Este solito es el pobre x. Entonces, este va a existir siempre. Entonces, ese término que tengo ahí, ya está, me lo saqué de arriba. Este le hacemos un vistito acá de Nike más lindo. Este ya está estudiado. Ese no genera problema ninguno. Va a multiplicar para cualquier valor de x. ¿Sí? Denme un valor de x y entonces lo sustituyo acá y existe y no habrá problema. Pero ojo con este término. En ese término tengo dos problemas a resolver. El primero de ellos, tengo una raíz cuadrada. Entonces, como tengo una raíz cuadrada, necesito que todo lo que esté debajo de la raíz cuadrada sea efectivamente positivo. Entonces, uno de mis problemas de dominio es que x sobre 4 menos x sea mayor o igual que 0. Si este número es mayor o igual que 0, si esta división es mayor o igual que 0, existe la raíz cuadrada de ese número. Pero tengo un segundo problema. Y además este es una división. Y en las divisiones, el tema a estar atento es con el denominador. Entonces, además de resolver esta inecuación, necesito que se verifique que 4 menos x
tiene que ser distinto de 0. Esos son mis dos problemas que tiene toda esta expresión de dominio. Entonces, voy a resolver primero la inecuación. Vemos que la x sobre 4 menos x mayor o igual que 0. Voy a hallar las raíces del numerador, que por suerte, cuando igualo, ya obtengo la raíz del numerador, de lo que está arriba. Luego voy a intentar hallar las raíces de el que tengo en el lugar del denominador. Acá lo más barato, para escribir lo menos posible, es despejar la x. Entonces esto va a quedar como 4 igual x. Y acá tendría la otra raíz. Estoy resolviendo esta inecuación. Quiere decir que podría ser o estudiar el numerador por un lado, el denominador por el otro. Eso a gusto del consumidor. O podemos ir directamente al signo de la división. Tenemos en 4 y en 0 candidatos a raíces. 0 fue raíz del numerador, entonces efectivamente va a ser 0. 4 es raíz del denominador, entonces aquí no va a existir la función, o particularmente esta división no va a existir. ¿Y ahora con qué signo arranco? Claro, ojo no dejarse engañar por el lugar, porque el coeficiente del denominador es -1, el de mayor grado, y el de acá es 1, quiere decir que esto va a ser negativo, positivo y negativo. Pero yo quería que la expresión fuera mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, mi conjunto solución de esa inecuación es de x igual 0 y 4. Si lo pienso con paréntesis, seguramente, y era el conjunto del que me estaba hablando el compañero en el chat cuando hice la pregunta. Pero este conjunto soluciona la inecuación. ¿No? Soluciona la inecuación esta. 0 y 4. Voy a estudiar esta expresión si el valor que me da, ¿no? Esto igual que hacíamos, sobre todo cuando hacíamos el estudio de los logaritmos. Si cuando voy a encontrar el que tengo que quitar, porque acá, como es una ecuación de primer grado, en este caso voy a quitar un solo valor. Si queda entre 0 y 4, quitaré ese número. Si es menor que 0 o si es mayor que 4, no pasa nada y no me genera problemas, particularmente, además, va como a confirmar que 4 no pertenece al dominio, ¿no? Reafirma esta información que ya teníamos en la solución de la inecuación. Entonces, ahora voy a llevar esto a un gráfico. Tenemos por acá x, fx,
y tenemos 0 y tenemos al número 4, que como pero ya habíamos comentado, 4, a diferencia de lo que habíamos graficado como dominio en el anterior, lo habíamos hecho con línea punteada. Acá lo hacemos con una línea continua y además reafirmamos que en ese valor no existe. Y tampoco existe de 4 hacia adelante la función. Y tampoco existe la función, en este caso, me pasé acá, de 0. En 0 hay función. ¿Sí? Porque de no existir acá, le escribiría más que no existe. Claro, esto, Daniel, Nicolás, que son los que preguntaban en el chat. De nuevo, cuando estudio un dominio, analizo la existencia de toda mi expresión. Ahora que vimos un caso, si bien nosotros, como resumimos en 3, división, tengo problema de existencia, raíz cuadrada, tengo problema de existencia, y logaritmos, tengo problema de existencia, se me pueden combinar esas 3 expresiones. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es la lista de condiciones para que existan. Y después voy estudiando cada una de esas condiciones que me van dando. Como estoy estudiando un dominio, yo necesito que se cumplan todas las condiciones al mismo tiempo. Es decir, en este ejercicio en particular, todos los números que sean mayores o iguales a 0 y menores que 4 verifican tanto esta inecuación y verifican que nunca van a ser o que van a ser todos distintos de 0. Ese término. Esperando ahí que yo estoy viendo como que Nicolás y Macarena están queriendo escribir. No sé si es alguna duda. Si el divisor fuera x menos 5, Nicolás. No logro visualizar quién es. Si fuera x menos 5 no pasa nada. Si, es más, si este que está acá, te referís a este que tengo acá que estoy señalando, si ese, mientras sea un polinomio, puede ser de grado 23. Y mi dominio sería el mismo. ¿Se ve eso, Nicolás? Porque no solo te quedes con x menos 5. X menos 5, como vos me diste como ejemplo, vos a cualquier número le podés quitar 5 y vas a obtener un resultado. Entonces no tiene problemas de existencia. Quedará más lindo, menos lindo, positivo, negativo, 0, pero vas a poder determinarlo. Entonces, si en realidad en el lugar de ese x que recuadramos, además hay una función de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, si algo que vos podés determinar el grado, el dominio que acabamos de hacer sería exactamente el mismo. Cool. Entonces, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, vamos a meternos a conversar un ratito acerca de las derivadas. Por ahora, con toda la información
que nosotros venimos conversando en el curso, vamos a poder determinar. Bueno, como recién vimos, si la función existe o para qué valores de x existe la función, quiere decir el dominio. También vamos a tener herramientas para poder hallar la raíz. También vamos a tener herramientas para y vamos a dibujar el kit acá. Voy a dibujar un bosquejo de una función. Estoy tratando de hacer el dibujo de una función para que además aquí lo que justo pase por ese punto. A ver si ahora tenemos. Ahí me queda como más bonito. Voy a marcar algunas cosas de la gráfica. Por ejemplo, acá hay dos. Acá no existiría la función, por ejemplo. Y vamos a suponer que esta recta es x menos 1. Tiene bastante coherencia. Bien, confírmenme que me están escuchando de forma continua y sin problemas. Bien, Daniel, gracias. Les decía, con lo que nosotros tenemos hasta ahora, cuando estudiamos el dominio, solo sacaríamos, por ejemplo, este valor que es 2. Estaríamos diciendo que la función va a tener imagen para absolutamente todos los valores de x, salvo para 2. Con el signo de la función, cuando hagamos el estudio del signo de la función, particularmente lo que vamos a estar sabiendo es cuánto vale este punto, que es la raíz, cuánto vale este punto, que es la otra raíz que presenta mi dibujo en la pizarra, y lo que estaría la información que vamos a encontrar cuando estudiemos el signo es que, suponiendo que este es 7 y que este es menos 10, la función a la derecha de 7 va a ser positiva porque el dibujo está por encima del eje de las x. Entre 2 y 7 va a ser negativa porque el dibujo está por debajo del eje de las x. Entre menos 10 y 2 vuelve a ser positiva la función porque el dibujo está por encima de las x. Las f de x son las positivas, las imágenes. Y volvería a hacerse negativa de menos 10 a la izquierda. Fenomenal. Después vamos a estudiar los límites laterales. ¿De quién? De donde no exista la función. Entonces, en este caso, que tengo dibujado, como saqué al 2 del dominio, voy a estudiar el límite a la derecha de 2 y a la izquierda de 2. Voy a andar todo bien, por lo que tengo en el dibujo, a la derecha. ¿Qué dio el límite de 2 a la derecha según lo que tengo en el dibujo? Menos infinito, genial, exacto. Y a la izquierda, por lo que tengo en el dibujo, me dio
más infinito. Excelente. Ahí voy a tener el cálculo de límites cuando x tienda a un número. Siguiente paso, me voy a estudiar las ramas infinitas y asíntotas, que fue lo que vimos en la clase pasada. Particularmente esta función le pasan dos cosas totalmente diferentes. Presenta una asíntota para más infinito y tiene dirección asintótica para menos infinito. Información que por ahora no tengo herramientas. Por ejemplo, no tengo herramientas para determinar por ahora que acá tengo un techo de la función y que acá tengo como una especie de piso de la función. Ni tampoco tengo herramientas por ahora para saber que esto es una curva que parece negativa y que en algún momento se torna positiva. Es decir, si lo pienso como la ecuación de segundo, que está triste, pero en algún momento se torna feliz, que acá parecería que la curva está triste. Entonces, las derivadas son lo que nos van a dar esta información. Sí, pero ese dato, Nicolás, para todo lo que quiero, en este momento, confirmaría en todo caso si mi signo está bien hecho. Esa es la certeza que te da el f de 0 en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que era que una recta sea tangente a una circunferencia? Supongo que es un... No, mucho no me acuerdo. Tengo algo en el disco duro, pero... Tengo la circunferencia. Y voy a comparar cuántos puntos de corte puedo tener entre una circunferencia y una recta. Particularmente puede ser que no tengan puntos en común, porque la recta no va a cortar, no importa dónde la dibuje, no tenga puntos en común. Puede ser que tenga dos puntos en común, o puede ser que la recta y la circunferencia tengan un único punto en común. En ese caso, decimos que la recta es tangente a la curva, es decir, a la circunferencia. Cuando la recta y la circunferencia tienen un solo punto en común. Cuando no tienen, la recta es exterior, y si tienen dos, decimos que son secantes. Particularmente nos interesa, o las funciones, nos va a interesar de que sean tangentes. ¿Por qué? Porque como todo dibujo de una función es una curva, si yo elijo, por ejemplo, este punto que tengo ahí, ese punto va a tener asociada una única recta que cuando yo la dibuje, el único punto, claro, necesitaría un zoom para poder agrandar y ver que efectivamente el único punto que voy a tener en común entre mi recta violeta y mi función, hay uno solo. En ese caso decimos que la recta es tangente al gráfico. Por ejemplo, si yo hago una recta acá, no sería tangente al gráfico, porque cortaría en 1, en 2, inclusive hasta en 3 puntos. Para ser tangente solamente me puede cortar el gráfico en un único punto. Fíjense que si en vez de este punto hubiera tomado cualquiera de los que tengo acá, siempre la recta violeta me va a quedar con esta inclinación. Es decir, va a quedar una recta creciente.
¿Se ve eso? Siempre las tangentes van a quedar rectas. Claro, se inclinarán un poquito más, pero son rectas dependientes positivas, que llamamos. Esta recta azul tiene pendiente positiva porque el 1, el coeficiente de x, ¿sí? Esto lo habíamos visto cuando estudiamos las funciones de primer grado, al ser positivo, la función lineal es creciente, pero por ejemplo, si tengo un punto que esté acá, la recta que se haga tangente va a tener una inclinación negativa. Esa información la voy a poder obtener. Y antes de irme del dibujo, y hay puntos donde las rectas tangentes son paralelas al eje X. Entonces, en este sector, cuando las tangentes tengan pendiente positiva, la función va a ser creciente. Cuando sean constantes paralelas al eje X, no va a crecer ni decrecer. Y cuando sean negativas, las funciones van a ser decrecientes. ¿Y cómo cornos yo por mortal voy a encontrar la pendiente en cada punto? Estudiando las derivadas. Yo voy a tener una función definida. Vamos a encontrar pues, algunas reglas para encontrar la derivada primera. Cuando obtenga la expresión de la derivada primera, lo que me interesa es poder estudiarle el signo a esa derivada primera. ¿Por qué me va a interesar estudiarle el signo a la derivada primera? Porque esta función lo que me va a dar, imagínense que tenga una raíz, no importa, en 7, acá es 0, voy a suponer que acá es positiva y que acá es negativa. ¿Cómo le voy a estudiar el signo? De igual manera que lo veníamos haciendo, porque me va a quedar una expresión que va a depender de x. Pero cuando obtenga el signo de la derivada primera, lo que me va a estar dando información es acerca de la función f. ¿Qué información me va a decir? Que la función f, para los menores de 7, decrece. En x igual 7 hay como un freno, porque la función de 7 en adelante va a crecer. ¿Qué será 7 en este caso? Va a ser un mínimo, de mi función. La imagen de 7 va a cumplir en el gráfico el papel, por ejemplo, de la imagen de este punto. Va a ser un mínimo que llamamos relativo. Para un entorno cercano a él, es el menor valor de la función que voy a encontrar. Pero obviamente, como tengo acá en el dibujo, hay valores por debajo de él. Quiere decir que vamos a obtener dos tipos de mínimos. Absolutos o algunos relativos. Relativos quiere decir que va a ser el menor valor de función en sus cercanías. La derivada primera me va a dar información del decrecimiento y crecimiento de la función. Posteriormente, voy a volver a repetir el procedimiento para poder encontrar la derivada segunda. ¿De quién? Se llama segunda de esta función. Sin f' no voy a tener posibilidades de hallar f segunda. Es decir, no hay un camino que me lleve de esta primera función a esta otra, a la derivada segunda, que le llamamos. La derivada segunda, su expresión, lo que me va a dar también, cuando estudiemos su signo, que es para eso que la vamos a intentar hallar, lo que me va a dar
tienen que, vamos a poner un valor 5, vamos a suponer que es más y que es menos, puede tener más de una raíz cada una de estas funciones. Lo que me da la derivada segunda es la información sobre la concavidad de la función. Cuando sea negativa, tendrá esta curva mi función, y cuando sea positiva tendrá esta curva mi función. Con todo esto vamos a poder tener un bosquejo lo más cercano a la realidad posible. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo se calculan las derivadas? Entonces, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. La regla es la misma para absolutamente, después hallar la derivada segunda. Entonces, si f de x es 4, ¿cuánto va a valer la derivada primera? Es decir, cada vez que yo esté buscando la derivada de un número, la derivada va a ser 0. ¿Cuánto va a valer la derivada de x? Todo esto está en las tablitas, y si no se los dejé hoy, seguramente lo subo al lunes o en el correo del fin de semana. Voy a subirles un material que se va a llamar "Lo que no puede faltar en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero". Ahí voy a incluir todas las tablitas de límites que teníamos, algunas propiedades de potencia, algunas propiedades de logaritmos, cómo calcular las derivadas, que también está en el material que les dejé hoy. Si quiero derivar x a la 2, la derivada de x a la 2 va a ser 2 por x. ¿Cuánto va a valer la derivada de x a la 3? Casi, Elena, casi. Bien, el exponente va a pasar a multiplicar, pero lo que hago con el exponente original es bajarlo un grado. Por eso acá me quedó 2x. Como era la 2, me quedó a la 1. Acá, como es x a la 1, se va para abajo y este desaparece porque me quedaría x a la 0. Con este criterio, voy a hacerlo acá. X a la 4. ¿Cuánto me quedaría la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Genial. Vamos con menos 2 por x a la 5. Bien, menos 10 por x a la 4. Pregunta María, ¿y la raíz qué era cuando particularmente tu función es esta que estoy escribiendo acá? Doña Villaverde.
quiero derivar eso no es ni x a la 2, no es x a la 3, ni x a la 4, no es un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si fuera un polinomio? ¿Cómo lo escribiría? ¿X a la cuánto tendría que ser? No, Nicolás. X a la 2 no es lo mismo que raíz de X. Doña Villaverde, ¿pusiste X a la menos 2 entre signo de pregunta? Lo veo como chiquitito. Solo quiero confirmar eso. No, no es negativo. 1, Antonio X y el exponente. Ahora me gustó mucho más. Efectivamente, como dice Antonio en el chat, por propiedad de las raíces, ¿eh? Miren que si fuera raíz de M, es decir, cualquier subíndice que me lo tendrían que escribir, como no hay un número, sé que es 2, pero más que U, ya rápidamente a googlear una tabla de propiedades de potencia, cuarto año, es la pista que les doy. Esto es 1 sobre M. Va a estar en el material ese que también les voy a subir. Y más que U, qué bueno, María Macarena Villaverde. Porque si sigo la lógica, y esto lo estoy haciendo porque me gusta la matemática, y esto hace, les voy a contar un secreto ahora, después lo pueden hacer, le van a apretar el cachete, qué botija inteligente. ¿Qué dijimos recién? Si yo conocía al exponente, hablando en español puro, lo tiro para adelante, multiplico por lo que tenga como coeficiente y le bajo un grado. Es decir, esto perfectamente es 5 menos 1. Esto es 4 menos 1. Esto es 2 menos 1 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ustedes se animaron a tirarme algunas de estas derivadas. Entonces, esto sería un medio, porque ahora sí lo tengo parecido a lo que estábamos aplicando recién. Antes no. Ah, pero me queda negativo el exponente, exactamente, porque acá sería un medio menos 1, quiere decir que va a ser ¡pa! Y solo porque es viernes, solo porque es viernes, cualquier cosa a la menos m, siempre y cuando cualquier cosa no sea 0, en casi todos los cuartos años del país. Este año no sé por pandemia, no sé si llegan a dar potencia. El exponente negativo es 1 sobre a la m. Entonces aprovecho que hoy habíamos arrancado con un con un menos 9, ¿se acuerdan? Y yo dije, este número, exactamente, una exquisitez. Era la menos 9. ¿Por qué aseguré que era positivo? Porque la propiedad de potencia me dice que esto es 1 sobre e a la 9. Entonces los dos terminan siendo positivos. El exponente negativo lo que te habla de que, pará. Te habla de que vas a tener que un medio.
por 1 sobre x a la 1 medio. No, mirá lo que das a derivar, me quiero matar. Borremos esto. Terminamos que tenemos que hacer que f de x es igual a 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Tatita los cabeceos, pero ya vimos que x a la 1 medio es exactamente lo mismo. Y ojo que acá estoy en f', porque la emoción de hacer... y la había anotado, excelente. De la emoción, f', ¿quién es? F' no es otra cosa que 1 por 1. Y 2 por x a la 1 medio. Que solamente para hacerme el crack, lo voy a escribir así. Y porque además, a la pregunta que me hacía la compañera, cuando ustedes vean las tablitas, aparte ya lo usamos de ejemplo, si no me acuerdo, en algún caso voy a poder demostrar esto. Seguramente en las tablitas directamente le diga que cuando f de x vale raíz de x, esto va a valer 1 sobre 2 por la raíz de x. Esta es la versión corta que la podíamos ir a buscar a las tablas. Acá ya aproveché y además, partiendo de una función, lo uso como ejemplo para encontrar una derivada. La derivada de raíz de x termina siendo eso que está en la pizarra. A partir de ahora, lo bueno, cuando tenga que derivar raíz de x, no voy a hacer la demostración de vuelta, ya voy a poder escribir esta expresión. Como dijo Don Silveira, una exquisitez. Luego de las más importantes, o de las que hay que, si me dan a elegir, voy a ahorrarme escribir, por ejemplo, el tema de fx, son expresiones que tiene la función, puede ser que sea una suma. U y B podrán ser o un montón de porquerías con x o solamente x a la 3 y x. Cuando lo que voy a derivar es una suma, entonces la derivada va a ser la derivada de u más lo que me dé la derivada de b. A modo de ejemplo, si f de x es 3x a la 4 menos 2x a la 3, f' de x va a ser derivada de 3x4, que la anotamos así, también a ustedes agarrando ritmo, vamos a poder y a medida que vayamos agarrando ritmo, vamos a poder derivar,
¿sí? Ya desde entrada, lo que les recomiendo es siempre poner más y llevarse el signo de la expresión para no cometer errores de signos, porque ahora, donde yo chamboné en uno de los signos, mi derivada primera no va a coincidir con el resto de los datos, y esto yo lo quiero para saber particularmente el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, acá tenía la función, acá simplemente como que reescribo a ver qué tengo que derivar. Entonces, cuando voy a calcular, el primer término será 12x a la 3. ¿Por qué 12? El 4 que lo tenía cada exponente va a ir a multiplicar a este coeficiente y voy a bajarle un grado. 3 va a ir a multiplicar a menos 2, entonces esto me va a terminar dando menos 6x a la 2. Y esta que tengo acá escrita, ahora es la derivada primera de esta función, donde apliqué esto derivado de la suma. Después dos que son bien interesantes a la hora de derivar. O para tener también ahí a mano. La primera es si la función viene dada por una multiplicación, donde en cada uno de ellos puede haber términos diferentes. Entonces ahí cuando voy a derivar, esto me va a quedar igual a derivada del primero por el segundo tal cual, más el primero por la derivada del segundo. Por ejemplo, supongamos que tenemos, no sé, x3 menos 2 por x5 menos x. Entonces, como tengo que derivar esto, lo otro que recomiendo también es no apurarse. Generalmente esto después lo vamos a hacer en el remate del ejercicio, es como el final, entonces uno lo agarra cansado. Bueno, insistir, donde yo me equivoque en uno de mis cálculos de derivada, primero que nada me puede llevar al error de no poder encontrar las raíces, ¿no? Porque uno en el práctico puede ser que se enfrenten a cosas que queden de un grado asqueroso, porque en el principio el práctico este que les marqué, lo que me interesa es que entrenen esto de calcular derivadas que van a tener como para entretenerse. A la hora de la función, la expresión que me quede de la derivada primera tiene que ser algo que yo le pueda hallar las raíces, porque tengo que estudiar el signo de la derivada primera. Y lo otro que también debemos controlar, que a veces es medio difícil, siempre nuestra cabeza, sobre todo con esto, que hay cosas que nos van a empezar a salir como de forma natural,
va más rápido a veces nuestra croqueta que el lápiz, como me pasó recién, de lo que tenía escrito, x a la 5 menos x derivado. Yo aparte en estos primeros estoy haciendo como cada paso a paso, después vuelvo a insistir, cuando vayan agarrando práctica, seguramente algún paso se lo van a saltear. Yo les recomiendo siempre tener claro de dónde van a arrancar. Por ejemplo, acá tengo una resta, funciona igual que la suma, que es decir que derivada de x a la 3 será 3x. La derivada de menos 2 es un número. Como es un número, la derivada de menos 2 me da 0. Quiere decir que esto sería 3x más 0. Entonces voy a copiar solamente 3x. Esto lo voy a tener que multiplicar por x a la 5 menos x. Sí, tiene razón Nicolás, gracias por la observación. Acá me estaba faltando el exponente a la 2. Sí, sí. También Daniel me avisa por el chat y tienen los dos compañeros razón. La derivada de 3x, como es 3x a la 2. Esto es lo que les decía que no les pase, de que van más rápido con la cabeza que con el lápiz, y donde cometa ese error voy a perder información. ¿Sí? Esto sumado a x a la 3 menos 2. Y acá teníamos x a la 5. Entonces esto va a ser 5x a la 4. Y derivada de menos 1. Entonces ahora lo que me queda por hacer es las distributivas en cada uno de los términos. Lamentablemente siempre antes de hacer distributiva, ver si puedo factorizar, si puedo sacar algo de factor común, cosa que acá lamentablemente no puedo. ¿Sí? Si tengo algún término que se me repita para factorizar y tratar de hacer la menor cantidad de cuentas posible. Si no me aparece factores comunes, lamentablemente voy a distribuir 3x a la 2 por x a la 5, 3x a la 7, 3x a la 2 menos x me da menos 3x a la 3, x a la 3 por 5x a la 4 me da 5x a la 7, x a la 3 por menos 1 menos x a la 3, menos 2 por 5, x a la 4 menos 10, x a la 4, menos 2 por menos 1 más 2. El final voy a reducir esta expresión. Tengo 3x a la 7, 5x a la 7, por lo tanto la derivada primera me quedó 8x a la 7. Después tenemos menos, bueno, tengo menos 10x a la 4. Aquí lo voy a ordenar. Entonces, esta preciosura.
Después tendré menos x a la 3, menos 3x a la 3, que es el que va a ser menos 4x a la 3. Y por último, más 2. Cuando me pidan determinar la derivada en el práctico, sobre todo en este que les dejé en el día de hoy, alcanza con hallar la expresión de la derivada primera. No nos vamos a meter en el práctico, porque la idea, bueno, es entrenar y practicarse con la derivación y no con el signo de lo que nos quede. Eso imposible sin una computadora hallarle las raíces. Bien asqueroso. Como estuvimos hablando de derivada segunda, si tuviese que estudiar la derivada segunda de esta expresión, ahora mi punto de arranque sería esto que tengo acá en la pizarra. Con la ventaja de que como ya está desarrollada, la derivada segunda es derivada de 8x a la 7, si no estoy mal, 8 por 7, 56, x a la 6, menos 40 x a la 3, menos 12 x a la 2, y la derivada de 2 es 0. Y acá tendría la derivada segunda. En este caso, por ejemplo, bueno, de la segunda por lo menos una raíz doble tiene. Después queda una porquería, pero no nos vamos a meter en ese baile en este momento. Sí, el práctico, la idea es calcular derivadas, inclusive, pero lo vamos a ver cuando veamos lo del estudio analítico. Muchas veces nos van a pedir estudio analítico sin la derivada segunda, porque la derivada segunda a veces o no tiene raíces o queda de mayor grado. En realidad, Guzmán, podés seguir haciendo derivadas de derivadas hasta que más que quede segundo grado, que queden nulas. Pero no sería una información para este mundo de 2x2. De los gráficos que estamos trabajando. Sí, no quiero espolear ninguna clase de física, pero en física te da otra lectura de los hechos. La derivada primera, la derivada segunda. Yo lo poquito que sé de física lo sé gracias a derivar funciones. No sé si están trabajando con la función velocidad, o se acuerdan de los delta, algo delta no sé qué. Entonces, que vos derives hasta llegar a la de segundo grado, no te va a ser útil para tu función f que tenías. Porque matemáticamente te estás metiendo como en otro mundo y hay funciones de derivadas infinitas, inclusive. Las polinómicas, vos podrías llegar en un momento a que sean el cero el término. Nosotros vamos a estudiar, Macarena, que en la emoción de las derivadas, no sé si lo llegué a borrar. Creo que sí. Nosotros vamos a estudiar la derivada primera, que nos va a dar si la función crece o decrece y los mínimos y máximos. Y la segunda, que es la que nos va a dar si la concavidad es triste o positiva.
Con eso vamos a poder dar un bosquejo lo bastante cercano a la realidad. Cuando estaremos estudiando las funciones con esa información, la idea es que les queden funciones tanto derivada primera como derivada segunda, que vamos a ver cuando toquemos el práctico, de las cuales podamos hallarle las raíces para dar esa información. Por ejemplo, de raíz de x, de la derivada que me había quedado, que lo había definido don Silveira como una exquisitez, a eso efectivamente le podemos hallar las raíces. A esto que me quedó acá, f primera, y menos un viernes de noche, voy a perder el tiempo, porque no tengo información. Como mucho podría factorizar el 2, y esto sería 4 menos 5 menos 2 y 1, pero no me aportaría nada. Acá, en la derivada segunda, podríamos sacar x a la 2 de factor común. También el número 2, porque los tres coeficientes son pares. Y esto me quedaría 56 por x a la 4. Porque hay dos de estos exponentes que los saqué para afuera. Menos 40x. Y menos 12. Pero llegaríamos a un 0 raíz doble, usando Hankeliana, pero de vuelta acá quedaríamos en un callejón del cual no podría ni afirmar ni negar que eso tenga raíces. A la hora de hacer el práctico con el estudio analítico de representación gráfica, cuando nos pidan, yo prometo haber hecho antes derivada primera y segunda, a ver si quedan con raíces. Por lo menos la primera van a quedar que le vamos a poder estudiar. A veces las segundas, pero les avisaré la letra. Al hacer el estudio analítico y representación gráfica de la función f, la defino y le voy a poner sin derivada segunda. Entonces ahí haces hasta la derivada primera. Y se supone que con los datos que tengamos podemos tirar un dibujo del gráfico lo bastante cercano a la realidad. Entonces, damas y caballeros, el fin de semana es un gran momento para empezar a entrenar y practicar y ir agarrando ritmo, sobre todo